Les saludamos a todos en el nombre del Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Los que están en las redes sociales también, bienvenidos. Qué gran bendición poder estar juntos en esta mañana, en este tiempo donde hemos escogido, ¿verdad?, adorar al Señor, nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Qué gozo y qué alegría poder reunirnos en el nombre del Señor también para reflexionar en su palabra, para mirar la Biblia, la palabra de Dios y ser edificados en el Señor. ¿Cuántos han venido para eso? Ok, pues con gozo, con alegría, con la expectativa de saber que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Hoy queremos hablar, reflexionar, estudiar, motivarles acerca de un tema vital como iglesia. Y yo lo he titulado esta reflexión, La iglesia en mi casa. La iglesia en mi casa. Pastor, ¿cómo que la iglesia en mi casa? ¿Nos vamos a ir todos para mi casa? No. Atención, quiero hablar de cómo el Señor movió y hizo todo su ministerio en casas, pero también cómo la iglesia lo hizo en casas y cómo nosotros en siglo XXI, Greensboro, ¿verdad?, la triada y hasta lo último de la tierra, debemos tener una estrategia bien establecida, que sea fortalecida y que podamos multiplicarnos como grupos en casa, grupos pequeños, para que todos seamos edificados en el nombre del Señor, para que todos podamos crecer en Cristo Jesús. ¿Dice usted amén? Algo histórico, la iglesia por 300 años después de Cristo siempre se reunió en casas. Estaban las reuniones en el camino, porque una de las cosas que sucedió con los discípulos es que se reunían en grupos en el camino porque había persecución, una etapa muy fuerte de la iglesia. Se reunían en las catacumbas, eso eran cuevas, eran túneles que usaron para cubrirse o cuidarse de la persecución también, y se reunían en las casas. Por eso un amigo mío tituló uno de sus sermones, Iglesia se escribe con C en vez de con S, iglesia, casa, camino y catacumba. Qué interesante que nosotros podemos saber que esto no se le ocurrió a ningún hombre. Es el mandato del Señor, las estrategias de Dios de que nosotros podamos vivir llevando la palabra del Señor en grupos pequeños. Di conmigo, grupos pequeños. Grupos pequeños. Y los grupos pequeños, por supuesto, llenos del sazón de la familia, porque la familia es el proyecto de Dios más importante en la palabra del Señor. Dice amén. Recuerdo, creó todas las cosas y después creó la familia. Qué interesante, ¿verdad? Todas las cosas fueron creadas para la familia. Un hombre y una mujer los unió en matrimonio para que pudiera llenar toda la tierra. Esa es la familia según el precepto del Señor. Y la familia en casas pueden llevar el crecimiento de la iglesia local. Iglesia local, nuestro grupo, como Mercy Hill en español, podemos crecer en casas. La iglesia en casas o en grupos pequeños es el deseo de Dios, es el estilo de Dios, es la estrategia de Dios para solidificar la vida de nuestra iglesia local. Y digo todas las iglesias, pero llevando esto a la práctica para cada uno de nosotros. Si usted lee el Nuevo Testamento o los Evangelios, se va a dar cuenta cómo Jesús y cómo los apóstoles, casi todo, el 99% de sus labores fueron en casas, en grupos pequeños, aprovechando cada reunión de los grupos pequeños. Y aunque en este texto que leímos, gracias Ruth por leerlo también, vemos que ellos dicen que perseveraban unánimes cada día en el templo, está hablando del templo de Jerusalén, continuando sus costumbres judías de la oración a las 9 de la mañana, pero se reunían en casas, y el énfasis lo hace ahí. Luego también dice, y partían el pan, Santa Cena, en casas, y comían con alegría y sencillez de corazón en casas, y el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Pero cuando dice este versículo 47 que el Señor añadía los que habían de ser salvos, dice que tenían favor con todo el pueblo. ¿Por qué? En casas llegaban a todo el pueblo. Mi intención de parte del Señor, no personal, pero de parte del Señor, es que nosotros como Mercy Hill en español, nosotros como familia, iglesia, podamos reflexionar en la importancia estratégica de consolidar líderes de grupos pequeños,
de fortalecer los grupos pequeños que tenemos y de crecer en nuevos grupos pequeños, multiplicándose los que tenemos, abriendo nuevos grupos y que el Señor levante de en medio nuestro más líderes de grupos de 10, de tal manera que nuestra iglesia pueda ser fortalecida en calidad espiritual y que podamos vivir la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para hacer todo lo que a Dios le agrada tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, sí o sí. Amén. No es lo que las ideas de Javier, no es las ideas de libros, no es las ideas de que se le ocurrió a fulano o a mengano, la idea del Señor. Así que quiero llevarlos en un panorama rapidito, cómo Jesús hizo las cosas respecto al tema de grupos pequeños. Primer grupo que el Señor formó, grupo pequeño, ¿cuántos tenían? 12 personas, 12 hombres que Él escogió para que estuviesen. Dice Lucas capítulo 10 y Mateo capítulo 10 que para que estuviesen con Él. Jesús quería que su grupo pequeño, ¿de cuánto eran? 12, estuviesen con Él. Fue estratégico, fue maravilloso. Y yo sé que tiene algo de simbólico, 12 tribus, los 12 apóstoles y tal. Pero la clave es que Jesús andaba con ellos de aquí para allá y era un grupo pequeño. ¿Sí? Una vez una persona me dijo, pastor, ¿cuántas personas debe pastorear un pastor? Bueno, el ejemplo que tengo es el de Jesús, así que un pastor puede pastorear bien 10 personas. Un líder de un grupo debe cuidar bien a 10 personas. Así que quiero que mantengas el número 10 y de hecho pueden decir 10. 1, 2, 3, 10. Eso. Ahora, Jesús también de algún modo le dijo a este grupo pequeño que veía la necesidad de todo Israel que supiera acerca del Mesías y la necesidad tal vez del mundo. En algún momento ellos tuvieron y vieron la necesidad de 5,000 personas que había que darle comida y vieron la necesidad de tantas personas, ¿verdad? Y ella le dijo, no temáis manada pequeña, porque a ustedes es dado el poder del reino del Señor. Lucas capítulo 12, verso 32, le dijo esto el Señor. No temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. El placer del Padre es que ustedes conozcan que tenemos el poder del reino del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Al pensar en los grupos pequeños y todo lo que podemos hacer y lo debemos hacer conforme a la palabra, que podemos hacerlo en el poder del Señor. Siempre con el poder del Señor. Así que Jesús ministró en muchas casas. Vemos el ejemplo de Jesús. Primero que todo, ¿verdad? Y antes que todo y siempre el ejemplo de Jesús. Bueno, una de las casas que Jesús visitó y que ministró, estuvo y hubo reunión y yo sé que tuvo consecuencias futuras, fue en la boda de Canaán de Galilea. Fue en una casa y vamos ahí, Juan capítulo 2, verso del 1 al 12 está la historia, pero leo el verso 12, este principio de las señales de Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En esta boda, en una casa, en una reunión donde sucedieron muchas cosas, Jesús comenzó su ministerio terrenal y Jesús hizo su primer milagro. Primera enseñanza para nosotros, cuando nosotros vemos nuestro grupo pequeño como tal vez una fiesta, un momento de celebrar con las familias y los amigos, Dios puede manifestarse para hacer milagros. Amén. Aun cuando se esté acabando la fiesta, ¿verdad? A veces la fiesta se está acabando y la gente se empieza a ir temprano, ¿eh? Pero aun cuando se esté acabando la fiesta, Dios puede hacer un milagro. Aprovecha todos los grupos pequeños, fiestas que tal vez no son todos los meses ni todas las temporadas, pero un grupo pequeño que celebra es la oportunidad que tú tienes por el poder de Dios para hablar del evangelio del reino del Señor. Amén. A mí me gusta ir a la fiesta para decir, un momento, vamos a hablar del Señor. Qué bendición. Recuerdo una vez unos no creyentes, bien mundanos, me dijeron, pastor, nosotros queremos que usted ore por nosotros. Vamos a casarnos y nosotros queremos que usted ore por nosotros. ¿Usted puede ir? Le digo, claro, solo necesito 5 minutos de la fiesta donde no había nada cristiano, no había alabanza, no había Biblia, no había nada. Y me dieron 5 minutos. ¿Te imaginas? Qué bendición. Pues pararon la música, me dieron un micrófono y fue la bendición más grande. Muchas de esas personas después de la fiesta vinieron al Señor. Qué interesante. Cervezas en la mesa, ron, bebida, por supuesto, mucha comida rica también.
Pero qué interesante poder aprovechar ese momento. Yo pienso que Jesús hizo lo mismo en esto de las fiestas de Caná de Galilea. O mejor dicho, yo hice lo mismo que Jesús porque Él lo hizo primero, ¿verdad? Qué interesante que Jesús ministró en una casa, en un grupo donde las personas estaban reunidas, ¿verdad? Otra de las casas que Jesús hizo, porque la fiesta de Caná de Galilea tiene muchas cosas lindas, ¿verdad? Pero solo quiero que reflexionen. Una casa reunida en una fiesta. También en la casa de Pedro, Lucas capítulo 4, verso 38-39 dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, reunión pública de los judíos, y entró en la casa de Simón. ¿Dónde entró? En la casa de Simón, y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose a ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Levantándose ella, al instante les servía. En un grupo pequeño puede suceder esto: orar por los enfermos van a ser sanados, Dios puede hacerlo también, y personas que son restablecidas, bendecidas, comienzan a servir al Señor. Hay transformación. De la cama paralítica ahí, con fiebre y angustia, a levantarse para servir al Señor. En un grupo pequeño va a suceder eso. Si usted quiere ver personas sirviendo al Señor, crea la oportunidad o aprovecha la oportunidad con visión espiritual para orar por los enfermos, y la gente se va a sanar y las personas van a levantarse para servir al Señor. ¿Usted conoce personas enfermas? Invítelo a un grupo pequeño, al de su casa, para poder orar por ellos. Dios lo va a sanar y esa gente se va a transformar en un servidor del Señor. ¿Dice usted amén? Eso sucedió en casas también. También otra de las casas donde Jesús ministró fue en Capernaum. Lucas capítulo 5, versos 18 y 19 dice, sucedió que unos hombres traían en una camilla a un hombre que estaba paralítico, y procurando entrar y ponerlo en medio de Jesús, no podían hacerlo por causa de la multitud, y subieron encima de la casa, abrieron el techo, el tejado, y bajaron la camilla y la pusieron en medio de Jesús. En los grupos pequeños podemos poner en medio personas necesitadas. Podemos traer a personas necesitadas. Podemos invitar a personas necesitadas. Yo nunca he ido a ningún grupo cristiano. Vamos, yo te llevo. Esta gente llevó al paralítico. Y el texto está muy tremendo. Estuvimos viendo en uno de los grupos pequeños en esta semana. Caminaron muchos kilómetros. O en camello, o en caballo, en lo que sea, pero tuvieron que trasladarse por muchos kilómetros para poner al amigo delante del Señor. Los grupos pequeños nos dan la oportunidad de traer amigos al Señor, sea con mucho esfuerzo, sea con largas distancias, pero son oportunidades para poner las personas en medio y el frente de Jesús, para que obre poderosamente. Y el Señor obró en este hombre. ¿Saben la historia, no? ¿Recuerdan la historia? Le dijo, recoge tu lecho y anda. Mucha gente se va a levantar para servir al Señor de una forma milagrosa, porque tú y yo lo traemos al Señor. Diga conmigo, traer. Es importante traer al Señor personas que le cuesta trabajo, aunque el Señor nos está mandando a ir, pero muchas veces en nuestra casa vamos a traerlo para adorar y que conozcan al Señor. Otra de las casas donde el Señor sirvió y ministró fue la casa de Leví. Lucas capítulo 5, verso 29 dice, Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de los publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Leví había invitado a todos sus amigos a comer y invitó al Señor, ¿verdad? Y dice que había muchos publicanos en esa comida. Así que se me ocurre, en los grupos pequeños que tenemos la oportunidad de comer, dice Hechos, el texto leído, que comían con alegría y sencillez de corazón. En los grupos pequeños podemos compartir lo que vamos a comer para poder tener la palabra del Señor como el centro y las personas recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Y aunque hubo fariseos que estaban allí también, así que tenemos que tener fariseos en los grupos pequeños también, y aunque había personas que no entendían y estaban como que, mira, si él supiera quiénes son esta gente, él dijo, los enfermos son los que tienen necesidad de médico, no los sanos. Así que el Señor quiere que vengan personas a conocer del Señor.
los grupos pequeños de manera estratégica, de manera amorosa, de manera evangelizadora, tenemos que tener personas nuevas cada semana. Personas que vengan, amigos, no estoy diciendo que metas en tu casa desconocidos, pero amigos que vengan a buscar del Señor, ¿verdad? Y aunque sé que Dios puede hacer grandes cosas, nos toca a nosotros invitar a esos amigos. Dice que Leví organizó una comida, invitó a sus compañeros de trabajo, que estos eran los publicanos. Los publicanos eran los que cobraban impuestos, los que estaban pidiéndole más dinero de la cuenta a la gente. Así que ahí estaba el Señor. Dios está en medio de los pecadores. ¿Cuántos dicen aleluya? Oh, yo no puedo ir a tu casa porque no, ven, como quiera que estés, ven, invita a tus amigos al Señor. También estuvo en la casa de Simón, Lucas capítulo 7, verso 39 hasta el 46. Y dice, pero leo específicamente 36 y 37. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba allí en la mesa de la casa del fariseo, entró, trajo un frasco de alabastro de perfume y bueno, saben la historia, se le echó a los pies del Señor y hubo una experiencia espiritual muy fuerte y principio que Jesús habló para edificación de aquella mujer, pero también para proclamación del reino en aquel lugar, ¿verdad? Resumiendo, Jesús estuvo en esta casa de Simón y vinieron personas pecadoras para conocer del Señor y para crear condiciones espirituales para bendición de las vidas. Los grupos pequeños de nuestra iglesia, los que existen y los que van a multiplicarse y existir muchos, serán para edificación de la vida de las personas que nosotros conocemos que necesitan del Señor. Amén. Un momento especial donde las personas van a traer lo que tienen para ponerlo a los pies del Señor, para servir al Señor, para crear las condiciones de darle gloria, honra y alabanzas al Señor. Y veremos que suceden cosas que a veces no vamos a entender, porque Simón no entendía lo que estaba pasando, pero Jesús lo pudo explicar. Así que en los grupos pequeños nos vamos a explicar muchas cosas que el Señor va a hacer de manera milagrosa. ¿Usted dice amén también? Otra de las casas que visitó y estuvo Jesús, y yo creo que cada uno de estos lugares continuó teniendo el poder de Dios, la gracia del Señor y la manifestación de la palabra de Dios para edificación de las vidas. Fue la casa de Jairo. Lucas capítulo 8, versos 54 y 55 dice, Jairo estaba desesperado por la enfermedad de su hija e invitó a Jesús a que viniera hasta su casa, pero lo peor sucedió en el camino cuando la hija murió. Ahí le dijeron, Jairo, tu hija se ha muerto. Sin embargo, Jesús, viendo la fe de aquel hombre, aún así fue hasta la casa y le dijo, mas él tomando en la mano de la niña le dijo, muchachita o muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió, inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Nuestra Reina Valera del 60 dice, Talita cumi, ¿verdad? Y le dijo, levántate niña, ¿verdad? Qué importante ver la mano del Señor, como va obrando en medio de las situaciones. En esta casa, donde había una enferma y que había muerto, es decir, una situación extrema, porque los grupos pequeños en ocasiones estamos en situaciones extremas, ¿verdad? No siempre es fiesta, no siempre es bueno, no siempre es todas las cosas buenas que esperamos. En momentos de tensión, de tristeza, de agonía, Dios puede obrar. Amén. Nunca diga, no nos podemos reunir porque hay un problema. No, al contrario, cuando hay problemas es cuando tenemos que reunirnos. No, yo no puedo ir a la iglesia porque me duele la cabeza. No, cuando te duele la cabeza, los pies, los riñones, los callos, lo que sea, venga, que el Señor va a obrar. Y en el grupo pequeño también. No, que tengo fiebre. Acuérdate de la suegra de Pedro, fue sanada en un grupo pequeño. Acuérdate de la hija de Jairo, fue resucitada en un grupo pequeño. Entonces, cuando tú creas que Dios va a obrar y el grupo pequeño se va a reunir, ve, porque Dios va a obrar. Y aunque no va a escribirse más nada en la Biblia, porque la Biblia está completa, en la historia del cristianismo, de tu vida, en el evangelio, en el quinto evangelio se va a escribir un capítulo que diga, hoy Dios me sanó. ¿Dice amén? Nunca te quedes fuera de la bendición de Dios cuando estés pasando por problemas. En los momentos más tensos de la vida es el momento de reunirse con la iglesia
Y por eso es importante la iglesia, dice Efesios capítulo 4, bien concertados y unidos entre sí, que se ayudan mutuamente, ¿verdad? Para ser edificados en amor. Qué lindo, qué lindo. La casa de Marta y María, ¿recuerdan la historia de Marta y María? Lucas capítulo 10, verso 38 hasta el 40, aconteció que yendo por el camino entró a la aldea, a la casa de una mujer llamada Marta y la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra de Jesús. Marta, en cambio, se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose le dijo, no te preocupes, Señor, pídele a mi hermana que me ayude. Bueno, estas dos hermanas hicieron bien las cosas, ninguna de las dos está mal. Algunos critican a Marta, pero no. Lo que Marta tenía que haber continuado con los quehaceres, escuchando la palabra, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos tensos en querer cumplir las cosas de la vida sin tener en cuenta la palabra del Señor. Las dos cosas hay que hacerlas, ¿ok? No hay que dejar de hacer una para solamente hacer la otra. Pero María había tomado la mejor parte. Cuando nosotros paramos las cosas de la vida para reunirnos a escuchar la voz del Señor, la palabra del Señor en un grupo pequeño, nuestras vidas están tomando la mejor parte. ¿Dice amén? El grupo pequeño es la oportunidad que nos tenemos como familias en grupo pequeño para tomar la mejor parte, que es escuchar la palabra del Señor, para leer la palabra del Señor, para reflexionar en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo? Lucas 19, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba al árbol sicómoro, estaba Zaqueo y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Y ahí sucedieron grandes cosas, ¿verdad? Una de las cosas que Jesús dijo en la casa de Zaqueo, hoy realmente ha venido la salvación a esta casa. Cuando nosotros vemos el tema de Zaqueo, Zaqueo no sabía que Jesús iba a ir a su casa. Así que en ocasiones los grupos pequeños se forman sin saber nosotros que Dios va a entrar a nuestra casa para bendecir nuestras vidas y a otras personas. Tal vez tú dices, ¿cómo yo tendré un grupo pequeño en mi casa? Zaqueo no sabía que iba a tener un grupo en su casa, pero lo tuvo porque oyó la voz de Dios diciendo, voy a ir a tu casa. Quiero que le diga que está a tu lado, Jesús va a ir a tu casa. Casa del centurión aquí Jesús va a Lucas capítulo 22, versos 10 y 11, dice, y Jesús al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre, el cual lleva un cántaro de agua, seguirlo hasta la casa donde entre y decid, el padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Es decir, esta es la casa donde Jesús escogió para la cena, ¿verdad? No fue la primera cena, sino establecer la cena para ti y para mí, porque para ellos fue normal en cuanto a reunirse como judíos, ¿verdad? A hacer la Pascua para los judíos, la cena del Señor para nosotros. Ahora, en una casa, no lo celebraron en una sinagoga, no lo celebraron en el templo, no lo celebraron y de hecho no había templos evangélicos como hoy tenemos. Fue hasta 300 años después, ¿ok? Así que Jesús escogió una casa para la Santa Cena. ¿Me escuchó bien? ¿Dónde hicieron la primera Santa Cena? En una casa. Gracias a Dios, en otras experiencias de iglesias, nosotros hemos llevado la Santa Cena para que hombres líderes puedan guiarla en las casas, como se hacía en el Nuevo Testamento, porque esa es la visión de Dios. Los grupos pequeños, la oportunidad del liderazgo para guiar a la familia, para recordar la cena del Señor como parte de la predicación, la santificación y la espera de la segunda venida del Señor. Los grupos en casa también comparten la cena del Señor. Amén. Aquí también Caifás, Mateo capítulo 26, verso 57. Fue un tema, un momento tenso, un momento, vamos a decir, desde el punto de vista de lo que sucedió negativo, porque agarraron preso al Señor y lo azotaron y todo.
versos 57 y 58, dice, los que lo prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Entrando, se sentó con los guardias para ver el fin. Aunque no era una casa normal, porque era una casa de gobierno, pero en una casa pública donde muchas personas se reunieron, allí el Señor también manifestó muchas palabras del reino. Quiere decir, nosotros como iglesia tenemos que aprovechar las oportunidades sociales de grupos pequeños en tensión o en alegría para poder proclamar el reino del Señor. Cada lugar donde tú estás, toda la semana, es una casa para dar la palabra. Yo recuerdo muchos amigos que en lugares donde no se debía hacer iglesia o predicar iglesia, hacer grupos, ellos aprovecharon los momentos de receso, de break, diríamos aquí, para poder tener un momento de reunión, de oración con sus amigos del trabajo. Así que tenían, no sé, 15 minutos, usaban como 5, 6, 7 minutos para orar juntos. Y le preguntaban, ¿cuál es tu necesidad? Leían 2, 3 versículos y oraban. Y ahí estaban haciendo un grupo pequeño. Algunos fueron temporales y otros se mantienen hasta hoy. En hospitales, en escuelas, en lugares, en construcción, en cualquier lugar. Un líder de un grupo de 10 se dio cuenta que había un momento, una oportunidad en su trabajo para poder orar a otras personas, orar con otras personas, enseñar la palabra a otras personas, aclarar dudas, aconsejar. Grupo pequeño, di conmigo, grupo pequeño. Recuerdo un entrenador de lucha libre, un amigo mío, discípulo también, un hombre tremendo, que él tenía 25 deportistas en su equipo de lucha libre. Y en los momentos de receso, él les decía, todo el que quiera venir a escuchar la palabra de Dios conmigo, vamos a aprovechar 5 minutos para leer la Biblia. Y todos los jóvenes de su grupo vinieron y se sentaban con él lejos en el momento de receso, y él leía la Biblia con ellos. Y haciendo corta la historia, por varios meses estuvo haciéndolo, y un día me dio el privilegio de bautizar a 25 deportistas que él discipuló a través de un grupo pequeño en un momento en su trabajo, en un lugar social, pero trabajó con un grupo pequeño. ¿Agarran la estrategia? Qué interesante que puedas ver cada momento que puedes reunir tu grupo pequeño de manera práctica y de manera muy bíblica para llevar enseñanza. La casa de los 2 discípulos que iban camino a Emaús, Lucas 24, 28 y 29 dice, llegaron a la aldea donde iban, y Jesús hizo como que iba a ir a seguir más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya se hace tarde y el día se ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Entró dónde? En la casa. Y aconteció que estando sentado, ¿dónde? En la mesa, comió el pan y bendijo y lo partió y les dijo, les dijo, Jesús quiere que también, es decir, ellos se le abrieron los ojos, dice el texto. No termino el texto ahí, pero dice el texto que se le abrieron los ojos y supieron que era Jesús. Muchas veces en el grupo pequeño va a venir personas, o tú vas a estar con personas en otras casas, donde vas a tener la oportunidad temporal o permanente de tu grupo pequeño, y la gente se le va a abrir los ojos cuando oigan la palabra del Señor. La persona va a tener visión espiritual y van a poder ver al Señor que tal vez no habían visto, porque tú le vas a ministrar la palabra del Señor. ¿Agarran la idea? ¿Cuántos dicen amén? Lleva la palabra a tus amigos, ellos van a poder conocer más del Señor. ¿Ok? Y dice que aquí que se sentó con ellos a la mesa y comió. Y yo creo que la comida, la mesa, la casa, todo forma parte del culto en el grupo pequeño, ¿verdad? Y la casa con los discípulos, Juan capítulo 20, verso 22, cuando el Señor sopló el Espíritu sobre ellos, dice que ellos estaban reunidos en una casa y tenían temor por los judíos. A veces, y en muchos lugares hoy todavía sucede, que muchos cristianos se reúnen a puerta cerrada por temor de la persecución. En China, por ejemplo, muchas iglesias están en las casas con puertas cerradas. Incluso hay hermanos que se quedan vigilando porque el gobierno tiene persecución contra la iglesia en China. Y si una persona en China
el gobierno ve que están reuniéndose como iglesia, tienen Biblia, son 7 años presos. Hay persecución. Estos también tenían miedo por persecución a los romanos y a los judíos fariseos, y ellos estaban ahí, y Jesús se puso en medio de ellos. Enseñanza es que el Señor Jesús quiere estar en medio de nosotros, aunque estemos en puertas cerradas por cualquier situación, motivo, porque digan aquí no se pueden reunir. La iglesia sigue caminando. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No digan, no, aquí no se puede. Dios lo puede. El reino de Dios es primero. Las leyes humanas se someten a la ley del reino del Señor. Dice amén. Nunca te detengas por hacer la voluntad del Señor. Y esa fue la experiencia de Jesús ministrando en casa. Le di 12 ejemplos, pero hay muchos más. Pero ahora quiero hablar de lo que hizo la iglesia en virtud de la enseñanza de Jesús por esos 3 años con los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos en casas también? Y de nuevo, esta experiencia de la iglesia en casa es la que vivió la iglesia y la que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que vemos Hechos capítulo 2, verso 46, y los que habían creído estaban en casa, comían y tenían en común todas las cosas y estaban en casa, partiendo el pan y hacían oraciones en casa. Amén. De nuevo, la iglesia no se reunía en templos. ¿Se reunía dónde? Dile que está a tu lado, la iglesia se reunía en casas. Pastor, ¿y cuándo fue que empezaron los templos? ¿Alguien tiene esa pregunta? Levante la mano el que tenga esa pregunta. ¿Cuándo empezaron a reunirse en templos? ¿Alguien tiene esa pregunta? 300 años con Constantino. Constantino dijo, la iglesia se está multiplicando en las casas, en las casas y en las casas. Tengo que cortarle el lugar. Hizo templos para que la iglesia se reuniese ahí y limitó su crecimiento porque solo se reunían los que cabían en el templo. No quiero decir que los templos están mal. Los templos son tiempos de entrenamiento, domingos y otros días de la semana para que en las casas podamos seguir creciendo. Amén. Los templos son lugares de edificación y fortalecer la iglesia para que la iglesia siga caminando en grupos pequeños, temporales y permanentes donde podamos alcanzar y edificar la vida y la iglesia del Señor. Dice amén. Así que eso hizo Hechos capítulo 2, verso 46. Estaban en las casas y permanecían en la doctrina de los apóstoles y comían unos con otros. Hechos capítulo 8, verso 3, dice la palabra, y Saulo asolaba la iglesia entrando de casa en casa. Cuando Saulo fue a perseguir la iglesia, no fue al templo de Jerusalén, fue de casa en casa. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba reunida en las casas. Y Pablo dijo, déjame ver si están en esta casa. No están aquí. Vamos a esta casa. Porque Pablo sabía que la iglesia de Jesucristo estaba reuniéndose ¿dónde? En las casas. Romanos capítulo 16, verso 3. Me gusta mucho la despedida de Pablo. Dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saludad también la iglesia que está en su casa. Primera a los Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia te saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Los saludan mucho en el Señor. Colosenses 4:15. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Filemón 2 dice a la hermana Apia y a Arquipo, tremendo nombre, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Segundo de Juan capítulo verso 10 dice, si alguno viene a ustedes y trae otra doctrina, no les recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Este último versículo no es tan alegre, pero nos da también la perspectiva de que nosotros no podemos recibir en la casa a falsos maestros. Y si lo vas a recibir, que no hablen. Nunca tengas pena con los falsos maestros, ¿verdad? No voy a decir nombres de denominaciones y de grupos falsos, pero usted sabe. Si hay una persona que usted sabe que tiene falsas doctrinas y no tiene a Cristo como el centro, no tiene el Espíritu de Dios como el centro, no lo deje hablar en su casa. No tenga pena. Yo quiero decir, no, tú solo vas a oír aquí. El que aquí que habla soy yo, porque yo voy a dar la palabra. No tengas pena. Juan, el apóstol del amor, dijo, no le digas ni bienvenido. Por eso puede parecer fuerte, puede parecer un poco mal educado, pero es bíblico. Mucho silencio. Aplicando a nuestras vidas, los grupos son una bendición.
donde todos podemos participar, donde todos podemos ser edificados, donde Dios es glorificado y su palabra es enseñada, los enfermos son sanados, se comparte la Santa Cena y la iglesia es fortalecida porque todos servimos, todos ministramos a otros, porque personas que tú conoces yo no conozco. Tú vas a alcanzar personas que nadie más va a alcanzar. Quiero decirte que eso es una de las cosas especiales que tú tienes delante del Señor, que tú vas a darle la salvación a alguna persona que nadie más puede hacerlo. Tú tienes una gran bendición en tus manos, tu vida y tu casa, donde mucha gente que tú conoces va a poder ser salvo. Pastor, ¿y yo puedo ser alguien que puede? Sí, todos podemos hacer líderes. Aplicándolo a nuestras vidas, la visión de nuestra iglesia, Mercy Hill en español, desde hace un tiempo ya, wow. Yo el otro día estaba pensando en esto, hace 6 años ya, pensando en esto, dice, somos una red de discípulos de Jesucristo. Somos una red. Los miércoles, conéctate al estudio bíblico. Los lunes, conéctate a estudiar doctrina. Tenemos hermanos de Chile, Venezuela, Nicaragua, México, la Florida, muchos lugares, porque somos una red, cumpliendo Hechos capítulo 1, verso 8. Somos una red de discípulos de Jesucristo en grupos de familia que adoramos a Dios y ayudamos a otros para que también lo hagan. Cuando tú reúnes personas que puedes ayudar para que la iglesia se fortalezca, su vida se fortalezca y pueda ser un adorador del Señor. Los grupos pequeños viven los propósitos de Dios. Quiero hablar de los propósitos generales de Dios. Propósitos en los cuales Dios está obrando. Estrategias generales de la visión de Dios. ¿Cuáles son las estrategias generales? Yo quiero que no se te olviden. ¿Cuántos tienen 5 dedos en la mano? Ok. Evangelismo, haga así conmigo, evangelismo, discipulado, ministerio, comunión y adoración. Nunca se te olviden esos 5 propósitos, porque es cuando tú los vivas, realmente estás glorificando al Señor. Si tú no le hablas del Señor a otra persona, no estás viviendo todo el evangelio. Si tú no estás discipulando a alguien, tú estás siendo solo creyente, no estás siendo discípulo. Tú tienes que servir a otros con tu ministerio, con el cual Dios te ha dado. Y la buena noticia es que Dios nos ha dado ministerios a todos. Dios nos ha dado dones espirituales a todos. Tenemos que tener comunión con Dios y unos con otros. Y comunión es estar juntos, tener en común, comer juntos, estar juntos, orar juntos. Y eso va a ser un estilo de vida de adoración. Amén. Cuando te mires los 5 dedos te acuerdas de lo que te dije hoy. Ok, qué bueno que todos tenemos 5 dedos, ¿eh? Yo no creo que nadie por aquí no le falta ningún dedo. Bueno, los que le falten y yo no lo sepa, perdón, ¿no? Pero si te falta, le pones otro de la otra mano. Ok, pero se acuerda que son 5. Y si no, se mira el pie cuando esté descalzo. Miren, llamamiento. Esta última parte es muy especial. Pastor, ¿y dónde a usted se le ocurrió esto de los líderes de grupos pequeños? Lo bueno es que no se me ocurrió a mí. Yo solamente lo he ido aprendiendo en estos 25 años. Éxodo capítulo 18, versos del 19 hasta el 26. Vemos a Jetro que le aconsejó a Moisés. Moisés tenía mucha gente a su liderazgo. Jetro vio que su hija se iba a quedar viuda. ¿Sabe que Jetro aconsejó a Moisés porque no quería que su hija volviera para su casa, no? Sí, porque cuando la persona se quedaba viuda podía regresar a casa del padre o quedarse viuda, que era complicado, como hasta hoy también es una mujer sola en el mundo, es complicado, aunque yo sé que hay mujeres empoderadas y toda esa cosa, pero no es fácil. Bueno, resumiendo esto, Jetro le dijo, mira, yo quiero que tú no te mueras, yo quiero que tú cuides a mi hija y a tus hijos, que son mis nietos. Por eso te voy a aconsejar que tú levantes líderes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Y quiero que te concentres en el de 10. Quiero que vivamos el grupo de 10, de líder de 10. Y yo sé que Dios ahora va a ministrar a tu vida. Y puede parecerte extraño, pero Dios puede levantarte hoy como un líder de grupo de 10 personas. En esta estructura que Jetro le aconsejó de parte de Dios a Moisés, el grupo de 10 es el más importante. ¿Por qué? Porque el grupo de 50 es un líder que está cuidando 5 líderes de grupos de 10.
no está cuidando 50 personas, está cuidando 2, es decir, 5 líderes que son 5 grupos de 10 y aquí hay un líder que está cuidando a estos 5 personas. Pastor, pero no son 10, claro, cuidar líderes es más complicado que cuidar creyentes, ¿verdad? Por eso puso 5 nada más. Pero después dice, y líderes de 100. ¿Cuál es un líder de 100? Un líder que está cuidando 2 líderes de 50. Para que ellos cuiden 5 líderes de 10. ¿Verdad? Porque mientras más responsabilidad tienen los líderes, es más complicado cuidarlos. Por eso el líder de 50, el líder de 100 cuida 2 líderes de 50. Y el líder de 1000, ¿qué cuida el líder de 1000? 10 líderes de 100. ¿Ya? De tal manera que pueda cuidar a todas las demás personas de manera real. Por eso Dios ha puesto en mi corazón hoy motivarles y decirles, Dios está llamándote a que puedas comenzar como un líder de 10. Pastor, yo nunca he hecho eso. Yo en la iglesia donde yo estaba no se hablaba de esto. Pastor, yo nunca me atrevería. Yo tampoco me atrevería. Solo lo hago porque la Biblia lo dice y Dios nos manda a hacerlo. Pero en la medida que lo hagas vas a ver la bendición de la salvación de muchas personas a través de ti por ser un líder de 10. ¿Alguien dice amén? Dios quiere y está llamando a líderes de 10, a líderes de grupos pequeños. La última imagen que quiero dejarles es la de los discípulos. ¿Cuántos discípulos llamó el Señor Jesús? 12. ¿Cuántos los traicionaron? 1. ¿Se quedaron cuántos? 11. Pedro guiaba un grupo de ¿cuántos? De 10. ¿Lo vieron ahí? Después ese grupo de 10 se multiplicó, o bueno, antes se multiplicaron a 70 o 70 y pico. Porque esto de 10 no es tan exacto, puede ser 8, puede ser 12, 15, no sé. Pero el tema de tener ese grupo de 10. Y esos 70 y tantos, 70 se multiplicaron en 500. Después saqué las cuentas en dúos. Y qué bendición. Y después 3,000 personas. Dios nos está llamando a grupos de 10 para que nosotros podamos bendecir familias. 2, 3 familias que nos reunamos juntos para poder ser la iglesia del Señor y vivir los propósitos generales del Señor conforme a los dones y el ministerio que Dios nos ha puesto. Dice amén. Hoy tenemos 12 grupos en la iglesia. 7 están bastante bien, otros necesitan consolidarse y fortalecerse. Yo estoy orando como pastor para motivar a todos los que sientan el llamado de Dios a ser un líder de 10, puedan enviarme un texto y decir, pastor, el Señor habló a mi vida. O también hoy podemos ponernos delante del Señor, porque lo que quiero es que tú sepas que la iglesia puede estar en tu casa. Amén. Y puedas vivir el propósito del Señor. La iglesia en tu casa. La iglesia, ¿dónde? En mi casa. ¿Puede decirlo en mi casa? La iglesia en mi casa. Pastor, es que en mi casa no están todas las condiciones. Sí, yo entiendo, yo sé. Pero Dios puede hacer grandes cosas. Tal vez puede ser un líder que vaya a la casa de otra persona. Tal vez puede ser un líder que se reúnan. Hoy tenemos tantas condiciones aquí en este gran país, ¿verdad? En otro lugar, tal vez no una casa, tal vez otro lugar. Pero la idea es poder tener grupos pequeños para fortalecer y servir juntos al Señor. Dice amén. Todos los que creen que la iglesia debe seguir creciendo en casas, todo el que crea que Dios lo esté llamando a ser un líder o apoyar un liderazgo o un grupo en la casa, tal vez usted no es el líder principal, pero es el anfitrión de la casa y que un líder vaya a casa, o que quiera orar por esta visión de multiplicarnos como iglesia y poder seguir alcanzando a otras personas, ponte de pie y vamos a orar. Si crees que Dios ha hablado a tu corazón, si crees que estos principios de iglesia en la casa son bíblicos, si creen que estos principios de lo que hemos hablado hoy de Jesús y la iglesia del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, se aplican a la iglesia moderna para vivir los principios del reino de Dios que son irrevocables, yo quiero que cierres tus ojos y pongas tu mente en el Señor. Le diga, Señor, esta palabra que ha tocado mi corazón, ayúdame a obedecerla. Señor, he escuchado que la iglesia se reunía en casas, que compartían, tenían en común, tenían comunión unos con otros, comían juntos,
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la palabra del Señor. Te estoy pidiendo, Señor, que tú me uses en esta temporada también para ayudar a 10 de mis amigos, para ayudar a formar un grupo con otras familias de la iglesia. Oh Dios del cielo, tú sabes que solo no puedo, díselo al Señor, pero que con tu ayuda sí voy a poder, porque si tú estás en medio nuestro, aleluya, sí podemos. Tu palabra nos asegura que hemos recibido poder. No vamos a recibirlo, ya lo hemos recibido poder por la unción del Espíritu. Y queremos, Señor, ser testigos tuyos y que nuestra iglesia pueda seguir creciendo en grupos pequeños para consolidar la visión del reino en este tiempo. Yo estoy orando por cada persona que ha sentido este llamado de ser un líder de un grupo pequeño, de abrir un grupo pequeño en su casa para que algún líder vaya a ministrar, de formar parte de un grupo pequeño porque aún no está en un grupo pequeño. Oh Dios del cielo, y que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor. Estoy orando para que nos ayudes a caminar en obediencia a los principios bíblicos para hacer tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo y oración.